Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Lady Beatriz y junto a mis compañeros Italo Iván, Milagros Dayane, Luri Shirley y Richard Nixon presentaremos este trabajo. En esta oportunidad presentamos nuestra propuesta de inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano. Este trabajo forma parte de la actividad correspondiente a la semana 5 e incluye tanto el informe como su respectiva sustentación en video. En esta exposición abordaremos el caso del derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla en 2022, un hecho que generó graves impactos ambientales y relevantes cuestionamientos jurídicos. Este tema es relevante porque el derrame de petróleo en Ventanilla es considerado uno de los desastres ambientales más graves ocurridos en el Perú en los últimos años, debido a la magnitud del daño causado al ecosistema marino y a las poblaciones que dependen de él. Además del impacto ambiental, este caso plantea importantes cuestionamientos jurídicos, ya que pone en evidencia las limitaciones del derecho ambiental cuando se aplica de manera estrictamente formal, sin integrar principios constitucionales y valores fundamentales. Por ello, el objetivo de nuestra exposición es analizar este caso desde distintas corrientes del positivismo jurídico y demostrar la necesidad de una interpretación constitucional y garantista que permita una protección efectiva del derecho a un ambiente sano. A continuación, le doy paso a mi compañera, quien abordará el siguiente punto de la exposición. El positivismo excluyente de Hans Kelsen. Para Kelsen, el derecho debe aplicarse tal como está escrito y no como nos gustaría que fuera. Por eso, él propone el positivismo excluyente como una teoría que separa el derecho de la moral y la política. Según Kelsen, una norma jurídica es válida no porque sea justa o injusta, sino porque fue creada siguiendo los procedimientos legales y por una autoridad competente. En consecuencia, el juez cumple un rol limitado, aplica el derecho sin introducir valoraciones morales, personales o garantizando seguridad y certeza jurídica. Desde la perspectiva del positivismo excluyente de Kelsen, el análisis del caso Repsol por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla en el año 2022 debe realizarse aplicando las normas jurídicas vigentes por las autoridades correspondientes. En ese sentido, la gravedad del daño ambiental y social ocasionado, aunque sea relevante en el plano social y político, no debe constituir un criterio determinante para el análisis jurídico. Lo más importante sería si las decisiones adoptadas se ajustaron a los procedimientos y competencias previstas en el ordenamiento jurídico. Yo voy a explicar lo que es el positivismo de la metodología de Carr, ¿no? Explicando el derrame del petróleo ocurrido en la Ventanilla en el año 2022, uno de los desastres ambientales más graves del país. Luego se conecta con el derecho, ¿no? Este caso es muy importante porque permite ver cómo los jueces y autoridades aplican normas jurídicas y que, con- que constituyen, ¿no? Valores morales sin dejar de ser derecho positivo. Así que no cites libros, solo la idea central. Según Hart, el derecho y la moral son conceptos distintos. Es decir, una de las normas no es válida solo porque ser moralmente correcta, pero añade la clave del positivismo, ¿no? Incluye lo que es el Hart señala que un sistema jurídico puede decidir incluir principios morales dentro del derecho, por ejemplo, cuando la Constitución reconoce derechos fundamentales, la moral entra al derecho solo si el propio sistema jurídico lo reconoce. En el caso del derrame del petróleo en Ventanilla, el Estado no actúa porque el daño ambiental sea moralmente grave, sino que porque existen normas jurídicas vigentes, ¿no? Ya que esto es el derecho ambiental sano.
Este derecho está reconocido en la Constitución peruana. Por lo tanto, forma parte del derecho válido según la regla de la Constitución y del reconocimiento que explica JAR, ¿no? Cuando se considera que la empresa es responsable, no se hace un juicio moral, sino un juicio jurídico, porque incumple normas ambientales que ya están positivizadas. También, en conclusión, el positivismo incluye que permite entender que los principios ambientales tienen fuerza jurídica, no por ser valores éticos, sino porque el derecho peruano los ha incorporado formalmente, ¿no? El positivismo crítico de Ferrajoli surge como una reformulación del positivismo. Reformulación del positivismo jurídico tradicional, al sostener que el derecho no puede entenderse no solo con un conjunto de normas válidas, ¿ya? Para Ferrajoli, una norma puede estar vigente, pero ser inválida si contradice a la Constitución o vulnera los derechos fundamentales, ¿ya? En el caso de derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, la empresa responsable contaba con autorizaciones administrativas vigentes para operar. Desde un positivismo jurídico tradicional, podría sostenerse que al existir permisos legales, la actividad era válida. Sin embargo, desde el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, no basta con que una actividad sea formalmente legal, si ésta vulnera los derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano, a la salud y a la dignidad de las personas. Resulta materialmente inválida. Por ello, las autoridades y los jueces deben priorizar la Constitución y los derechos fundamentales, imponiendo sanciones, ordenando la reparación del daño ambiental y protegiendo a las poblaciones afectadas. Así, el derecho cumple su función garantista, limitar el poder económico y proteger a las personas frente a los daños graves, incluso cuando existen normas o permisos vigentes. En síntesis, desde el enfoque de Ross, se aparta del positivismo jurídico tradicional al considerar que el derecho no solo se define solo por validez formal de las normas, sino por una aplicación efectiva en la realidad. Ross sostiene que el derecho adquiere verdadero significado a través de las decisiones de los jueces y del comportamiento de las autoridades, ya que son ellos quienes concretan las normas en casos reales. De este modo, el derecho se entiende como un fenómeno social dinámico, influido por factores contextuales y prácticos. Este enfoque permite superar la visión rígida del positivismo y ofrece una comprensión mucho más realista de cómo funciona el derecho en la práctica. Desde el enfoque de Hans Kelsen, el análisis del caso Repsol se centra en el respeto al derecho positivo y a los procedimientos legalmente establecidos, priorizando una aplicación estricta de la norma por parte de las autoridades y del Poder Judicial. Este enfoque permite garantizar seguridad jurídica y coherencia normativa, pero sin embargo también pone en evidencia una tensión relevante entre la corrección jurídica formal de las decisiones y las demandas sociales de justicia material, especialmente en casos de alto impacto ambiental y social. Ahora bien, frente a esta problemática, resulta necesario fortalecer y precisar la normativa ambiental vigente, así como promover la especialización de jueces y fiscales en materia ambiental. Estas medidas permitirían una aplicación mucho más rigurosa, técnica y coherente del derecho positivo, contribuyendo a reducir la brecha entre la legalidad formal y la protección efectiva del medio ambiente y de los derechos de las comunidades afectadas.
Eso es todo.